Algo fundamental acaba de romperse en Europa y nadie está hablando de las consecuencias reales. Piensen en esto por un momento. Kaliningrado, ese pequeño enclave ruso atrapado entre Polonia y Lituania, acaba de perder su conexión ferroviaria directa con Moscú. No es solo un problema logístico, es un símbolo de algo mucho más profundo que está ocurriendo ante nuestros ojos. Durante décadas, esas vías férreas representaron algo más que rieles y trenes. Representaron la idea de que incluso en medio de tensiones, Europa y Rusia mantenían hilos de conexión, de comercio, de interdependencia. Ahora Europa ha cortado esos vínculos y cuando cortas las conexiones económicas, cuando aíslas territorios, cuando transformas la geografía en arma política, estás escribiendo un nuevo capítulo en la historia de las relaciones internacionales. Esto no es una casualidad, es una estrategia. Y como siempre sucede en estos momentos históricos, las decisiones que parecen técnicas o administrativas revelan realidades geopolíticas mucho más grandes. Estamos presenciando la reorganización del poder global y cada movimiento cuenta. Kaliningrado no es solo un punto en el mapa, es una ventana hacia el futuro de Europa, Rusia y el orden mundial que todos heredaremos. Permítanme explicarles por qué esto importa tanto y por qué deberíamos prestar atención a cada detalle de lo que está sucediendo. Kaliningrado es un territorio fascinante desde el punto de vista histórico. Antes de la Segunda Guerra Mundial, este lugar se llamaba Königsberg y era parte de Prusia Oriental, territorio alemán. Fue la ciudad natal de Immanuel Kant, uno de los filósofos más importantes de la historia occidental. Pero después de la guerra, después de la devastación y la reconfiguración completa del mapa europeo, Stalin se quedó con este territorio. Alemania fue dividida, las fronteras fueron redibujadas y Königsberg se convirtió en Kaliningrado, parte de la Unión Soviética. La población alemana fue expulsada o huyó y llegaron rusos para poblar esta nueva adquisición soviética. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, Kaliningrado se convirtió en algo único, un enclave ruso completamente separado del resto de Rusia, rodeado por países que eventualmente se unirían a la Unión Europea y a la OTAN. Ahora, piensen en la situación geográfica por un momento. Kaliningrado está literalmente atrapado entre Polonia al sur y Lituania al norte y al este. Bielorrusia está un poco más al este, pero para llegar desde Moscú a Kaliningrado por tierra tienes que atravesar territorio que ahora pertenece a países que son miembros de la OTAN y la Unión Europea. Durante años, décadas incluso, hubo acuerdos que permitían el tránsito de personas y bienes entre Rusia continental y este enclave. Las líneas ferroviarias atravesaban Lituania, conectando Kaliningrado con el resto de Rusia. Esto funcionaba porque, a pesar de todas las tensiones, a pesar de todas las diferencias ideológicas y políticas, había un reconocimiento de que la interdependencia económica era beneficiosa para todos. Europa necesitaba el gas ruso, el petróleo ruso, los recursos rusos. Rusia necesitaba los mercados europeos, la tecnología europea, la inversión europea. Y en medio de todo esto, pequeños acuerdos como el tránsito ferroviario a Kaliningrado eran símbolo de que, incluso en tiempos difíciles, la cooperación era posible. Pero ahora ese equilibrio se ha roto. Europa ha decidido cortar las conexiones ferroviarias y cuando digo que esto es simbólico, no estoy minimizando el impacto práctico. Por supuesto que hay consecuencias inmediatas. Kaliningrado depende de esas conexiones para recibir suministros, para mantener su economía funcionando, para sostener la presencia militar rusa que allí existe, porque, y esto es importante entenderlo, Kaliningrado no es solo una ciudad más, es una base militar estratégica
La flota del Báltico de Rusia tiene su sede allí. Hay sistemas de defensa antimisiles, hay instalaciones militares significativas. Desde el punto de vista de Moscú, Kaliningrado es absolutamente crucial para su seguridad nacional. Es la posición avanzada de Rusia en el corazón de lo que ahora es territorio de la OTAN. Y desde el punto de vista de la OTAN y la Unión Europea, Kaliningrado es una amenaza potencial, una presencia militar rusa en medio de sus propios territorios. Entonces, cuando Europa decide cortar las conexiones ferroviarias, no está simplemente aplicando sanciones técnicas o respondiendo a violaciones de acuerdos comerciales. Está enviando un mensaje político muy claro. Estamos dispuestos a aislar completamente a Rusia, incluso si eso significa crear situaciones de crisis humanitaria o económica en territorios como Kaliningrado. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes desde una perspectiva histórica, porque este tipo de bloqueos, este tipo de aislamientos, históricamente han sido preludio de conflictos mayores. Cuando cortas las líneas de suministro, cuando conviertes la geografía en un arma, cuando dices no puedes moverte libremente ni siquiera dentro de tu propio territorio, estás escalando la situación de maneras que pueden ser impredecibles. Recordemos lo que sucedió con Berlín Occidental durante la Guerra Fría. Berlín Occidental era exactamente eso, una isla de control occidental en medio del territorio de Alemania Oriental controlada por la Unión Soviética. Y cuando los soviéticos bloquearon el acceso terrestre a Berlín Occidental en 1948, Estados Unidos y sus aliados respondieron con el famoso puente aéreo de Berlín, transportando todo lo necesario por avión durante meses. Fue una demostración de voluntad política, de capacidad técnica, pero sobre todo fue una demostración de que el aislamiento de territorios en medio de zonas controladas por el otro bando era posible, pero extremadamente peligroso. Ese episodio pudo haber desencadenado la Tercera Guerra Mundial y ahora, décadas después, estamos viendo una dinámica similar pero invertida. Es Europa y la OTAN quienes están bloqueando el acceso ruso a su propio territorio. Y déjenme ser muy claro sobre algo. No estoy aquí para decirles quién tiene razón o quién está equivocado en términos morales. Esa no es la función del análisis económico y geopolítico serio. Lo que estoy tratando de hacer es ayudarles a entender las dinámicas estructurales que están en juego. Rusia invadió Ucrania, eso es un hecho. Europa respondió con sanciones masivas, eso también es un hecho. Y ahora estamos en una situación donde las consecuencias de esas decisiones están creando nuevas realidades que nadie anticipó completamente. El corte de las conexiones ferroviarias a Kaliningrado es parte de ese proceso más amplio de desconexión entre Europa y Rusia. Pero aquí está el problema. La desconexión económica completa entre dos regiones que han estado integradas durante décadas tiene costos enormes para ambos lados. Piensen en lo que significa realmente esta separación. Europa ha dependido del gas ruso para calentar sus hogares, para alimentar su industria, para mantener su economía funcionando. Ahora está tratando desesperadamente de encontrar proveedores alternativos. Está comprando gas licuado de Estados Unidos a precios mucho más altos. Está reactivando plantas de carbón que había prometido cerrar por razones ambientales. Está enfrentando inflación energética que afecta a todos los sectores de su economía. Alemania, la locomotora económica de Europa, está viendo cómo su industria se vuelve menos competitiva porque sus costos energéticos se han disparado. Y todo esto porque se tomó la decisión política de desconectarse de Rusia. Ahora bien, pueden argumentar que era una decisión necesaria, que no se podía seguir dependiendo de un país que invade a sus vecinos. Pero lo que no pueden negar
es que esta decisión tiene costos económicos reales y significativos. Y lo mismo es cierto para Rusia. Rusia ha perdido sus mercados principales para el gas y el petróleo en Europa. Ha tenido que redirigir esas exportaciones hacia Asia, principalmente hacia China e India, pero con descuentos significativos y con costos de infraestructura enormes. Construir nuevos gasoductos hacia Asia no es barato ni rápido. Y mientras tanto, la economía rusa está bajo presión. Las sanciones han cortado el acceso a tecnología occidental, a financiamiento occidental, a mercados occidentales. Rusia está tratando de reorientarse hacia el este, hacia una alianza más estrecha con China, hacia nuevos mercados en el sur global, pero estas transiciones toman tiempo y tienen costos. Lo que estamos presenciando es nada menos que la fragmentación del orden económico global que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial y que se profundizó después del fin de la Guerra Fría. Durante 3 décadas, desde 1991 hasta aproximadamente 2022, vivimos en un mundo donde se asumía que la globalización era inevitable e irreversible. Se asumía que los países se volverían cada vez más interdependientes económicamente, que el comercio crearía lazos que harían la guerra impensable, que la integración económica traería paz y prosperidad. Y en muchos sentidos, eso es exactamente lo que sucedió. El comercio global creció exponencialmente. Las cadenas de suministro se volvieron verdaderamente globales. La pobreza extrema disminuyó dramáticamente, especialmente en países como China e India. Pero lo que no anticipamos o lo que muchos economistas y políticos no quisieron ver es que la interdependencia económica no elimina los conflictos geopolíticos. De hecho, puede intensificarlos, porque cuando las economías están profundamente entrelazadas, la desconexión se vuelve extremadamente dolorosa y se puede usar como arma. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. La economía se ha convertido en un campo de batalla. Las sanciones son el arma y territorios como Kaliningrado son las víctimas colaterales. Cuando cortas las conexiones ferroviarias a un enclave de casi 1 millón de personas, no estás solo haciendo una declaración política, estás afectando vidas reales. Hay gente en Kaliningrado que depende de esas conexiones para su sustento diario. Hay empresas que dependen del comercio con Rusia continental. Hay familias que tienen seres queridos al otro lado de la frontera. Y todo eso está siendo sacrificado en el altar de la confrontación geopolítica. Pero aquí está la pregunta que deberíamos estar haciéndonos. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Si continuamos por este camino de desconexión, de fragmentación, de bloques económicos y militares enfrentados, ¿qué tipo de mundo estamos construyendo? Porque la historia nos enseña que cuando el mundo se divide en bloques enfrentados, cuando las líneas de comunicación se cortan, cuando la cooperación económica se reemplaza con confrontación, las probabilidades de conflicto aumentan dramáticamente. La Primera Guerra Mundial no ocurrió porque los países europeos se odiaran más en 1914 que en 1904. Ocurrió porque se habían formado alianzas rígidas, porque había planes militares que una vez activados eran difíciles de detener, porque la lógica de la confrontación tomó vida propia. Y me preocupa que estemos recreando algunas de esas condiciones ahora. OTAN se está expandiendo, incorporando nuevos miembros como Finlandia y Suecia. Rusia está fortaleciendo sus lazos con China, con Irán, con otros países que se sienten alienados del orden occidental. El mundo se está dividiendo en bloques y cada bloque está construyendo sus propias cadenas de suministro, sus propias redes comerciales, sus propias alianzas militares. Y en medio de todo esto, eventos como el corte de las conexiones ferroviarias a Kaliningrado son síntomas de una enfermedad más profunda,
la incapacidad de los grandes poderes para encontrar formas de coexistir pacíficamente. Ahora bien, sé que algunos de ustedes estarán pensando, pero profesor, ¿qué alternativa había? Rusia invadió Ucrania. No podemos simplemente ignorar eso y seguir como si nada hubiera pasado. Y tienen razón en que no se puede ignorar. Pero la pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de responder? ¿Es aislando completamente a Rusia, cortando todas las conexiones, empujándola hacia una alianza más estrecha con China y creando un nuevo bloque antioccidental? ¿O habría sido mejor mantener algunos canales de comunicación abiertos, algunas conexiones económicas que dieran incentivos para el diálogo en lugar de la confrontación? La verdad es que no hay respuestas fáciles, pero lo que sí puedo decirles es que las decisiones que se están tomando ahora tendrán consecuencias que durarán décadas. Cuando cortas conexiones ferroviarias, cuando rompes relaciones económicas que se construyeron durante años, cuando transformas la geografía en un campo de batalla, no es algo que puedas revertir fácilmente. Las empresas que pierden mercados no vuelven automáticamente cuando las sanciones se levantan. La confianza que se destruye no se reconstruye de la noche a la mañana, y las alianzas que se forman durante estos periodos de confrontación pueden volverse permanentes. Y esto me lleva a otro punto crucial, el impacto en el sur global, porque mientras Europa y Rusia se desconectan, mientras Estados Unidos y China compiten por la influencia global, hay todo un conjunto de países en África, América Latina, Asia, que están observando y tomando decisiones sobre su propio futuro. Muchos de estos países no quieren tener que elegir entre Occidente y el resto. Quieren comerciar con todos, quieren inversión de todos, quieren mantener relaciones diplomáticas con todos, pero cada vez más se les está presionando para que tomen partido. Y cuando ven episodios como el bloqueo de Kaliningrado, cuando ven cómo Europa está dispuesta a usar el acceso económico como arma, se preguntan, ¿qué nos impide a nosotros ser el próximo objetivo? Esta es una de las razones por las que hemos visto en los últimos años una proliferación de acuerdos comerciales que no involucran a Occidente. Los BRICS, que originalmente eran solo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ahora se están expandiendo para incluir países como Irán, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y otros. Están hablando de crear sistemas de pago alternativos al dólar. Están discutiendo cadenas de suministro que no dependan de la infraestructura occidental. Y todo esto está sucediendo en parte porque el sur global está viendo cómo se usa la economía como arma y quieren protegerse. Y aquí hay una ironía histórica que no deberíamos perder de vista. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética trató de crear un bloque económico alternativo al orden occidental. Creó el Comecon, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que vinculaba las economías de Europa Oriental y otros aliados soviéticos. Pero ese sistema colapsó porque no podía competir con la productividad, la innovación y la eficiencia del sistema capitalista occidental. Y una de las razones principales del colapso de la Unión Soviética fue que su economía no podía seguir el ritmo. Pero ahora, décadas después, Occidente está empujando a Rusia, China y otros países a crear exactamente el tipo de bloque económico alternativo que antes habían rechazado. Y esta vez, ese bloque incluye a China, que es la segunda economía más grande del mundo y en muchos sectores es líder en tecnología e innovación. Entonces, la pregunta es, ¿aprenderá la historia de sus propios errores o estamos condenados a repetirlos de nuevas formas? El caso de Kaliningrado es un microcosmos de todas estas dinámicas más grandes. Es un lugar pequeño en el mapa, pero representa algo mucho más grande.
representa la pregunta de si podemos tener soberanía nacional en un mundo interdependiente, representa la pregunta de si la economía debe servir a la política o la política debe servir a la economía. Representa la pregunta de si podemos encontrar formas de resolver nuestras diferencias sin destruir las conexiones que nos mantienen a todos prosperando. Y déjenme ser claro sobre mi posición en todo esto. Yo no soy un defensor de ningún gobierno en particular. No estoy aquí para defender las acciones de Putin, ni para defender las acciones de Biden, ni para defender las acciones de la Unión Europea. Lo que me interesa, lo que siempre me ha interesado a lo largo de mi carrera, es entender las estructuras económicas subyacentes que dan forma a estos eventos. Y lo que veo cuando miro la situación de Kaliningrado es una falla fundamental en nuestra capacidad colectiva para gestionar la interdependencia global de manera que beneficie a la gente común en lugar de servir a los intereses de las élites políticas y económicas. Porque al final del día, ¿quién sufre cuando se cortan las conexiones ferroviarias? No son los políticos en Moscú o Bruselas, no son los generales que planean estrategias militares, son las personas comunes, son los trabajadores en Kaliningrado que pierden sus empleos porque las fábricas no pueden recibir materias primas. Son las familias en Europa que pagan facturas de energía imposibles porque se cortó el suministro de gas ruso. Son los agricultores en África que enfrentan hambruna porque la guerra en Ucrania interrumpió las exportaciones de trigo. Son estos los que pagan el precio de las decisiones geopolíticas tomadas por élites que nunca enfrentarán personalmente las consecuencias. Y esto me lleva a lo que creo que es el punto más importante de toda esta discusión. Necesitamos cambiar fundamentalmente la forma en que pensamos sobre las relaciones internacionales y la economía global. El modelo actual, donde los estados-nación compiten por poder y recursos, donde las corporaciones multinacionales buscan maximizar ganancias sin importar el costo humano, donde las decisiones económicas se toman en base a consideraciones geopolíticas en lugar de necesidades humanas, este modelo nos está llevando hacia el desastre, no solo hacia desastres económicos, sino también hacia la posibilidad real de conflictos militares que podrían ser catastróficos en la era nuclear. La alternativa no es simple y no pretendo tener todas las respuestas, pero lo que sí sé es que necesitamos comenzar a priorizar la cooperación sobre la confrontación. Necesitamos encontrar formas de resolver disputas que no impliquen el uso de la economía como arma. Necesitamos construir instituciones internacionales que realmente representen los intereses de todos los países, no solo de las grandes potencias. Necesitamos un nuevo orden económico global que esté basado en la solidaridad y la sostenibilidad en lugar de la competencia y la explotación. Y sé que esto suena idealista, sé que muchos dirán que es poco realista, pero déjenme preguntarles algo. ¿Es más realista continuar por el camino actual? ¿Es realista pensar que podemos seguir fragmentando la economía global, cortando conexiones, construyendo muros y que de alguna manera todo va a resultar bien? La historia nos dice que no. La historia nos dice que cuando los grandes poderes se dividen en bloques enfrentados, cuando la cooperación económica se reemplaza con confrontación, el resultado final es el conflicto. Y en la era nuclear, ese conflicto podría significar el fin de la civilización tal como la conocemos. Entonces, cuando veo las noticias sobre el corte de las conexiones ferroviarias a Kaliningrado, no veo solo una disputa técnica sobre rutas de transporte, veo una señal de advertencia, veo evidencia de que estamos moviéndonos en la dirección equivocada y veo la urgente necesidad de que más personas entiendan estas dinámicas, hablen sobre ellas y demanden de sus líderes políticos un enfoque diferente, porque al final del día el futuro
no está escrito en piedra. Las decisiones que tomamos ahora, las presiones que ejercemos sobre nuestros gobiernos, los valores que defendemos en nuestras propias vidas, todo esto puede hacer una diferencia. Y esa es la razón por la que hago estos videos, por la que trato de explicar estas cuestiones complejas de una manera que todos puedan entender, porque creo que una ciudadanía informada es nuestra mejor esperanza para un futuro mejor.